Entonces, hoy vamos a trabajar con la parte de lo que serían los subgrupos normales, que realmente tienen que ver con algunos de esos subgrupos especiales que habíamos introducido ya en las lecciones anteriores. Uno de esos subgrupos especiales era el centralizador, el normalizador y el conjugado. Eran esos tres grupos especiales que habíamos visto. Entonces, vamos a recordar que era el conjugado porque nos interesa el conjugado a la hora de trabajar con esos conjuntos o subgrupos normales que vamos a tener. Entonces, recordemos que dado H, subgrupo de G, se definía un conjunto que llevaba conjugado de un elemento y lo escribía como H elevado a, y esto se definía como el conjunto de aquellos elementos de la forma a a la menos 1 por el H por el A, donde cogía el elemento H de nuestro conjunto H. Y esto era para todo elemento A que yo cogiese de mi grupo G. Pues entonces hay una serie de resultados, o hay un primer resultado, que me permite relacionar qué ocurre con el conjugado del conjunto A sobre del conjunto H sobre el elemento A con respecto al conjunto H. Es decir, tenemos un primer resultado que nos dice lo siguiente. Proposición nos da una equivalencia entre las siguientes afirmaciones. Es decir, sea G un grupo y H contenido en G un subgrupo. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. En particular, la primera nos dice que cuando yo cojo el conjunto H multiplicado por A, es lo mismo que coger el conjunto A multiplicado por H. Y eso es independiente del elemento A que yo coja de mi conjunto G. Por otro lado, que esto ocurra para cualquier elemento del grupo G es lo mismo que decir que el grupo o subgrupo H coincida con el conjugado de H por el elemento A, sea cual sea el elemento A que yo coja de mi grupo G. Y esto es también equivalente a que si yo tomo dos elementos A y B de mi grupo G, de modo que se verifique que el producto de A por B pertenezca a ese subgrupo H, entonces tiene que ocurrir que el producto de B por A también pertenezca a H. Este resultado no nos está diciendo que se tengan que cumplir cada una de estas propiedades, simplemente que son equivalentes entre sí, es decir, que si se verifica cualquiera de ellas, también se va a verificar el resto de propiedades. Pero como decimos que no tienen por qué verificarse esas propiedades, en el caso en el que se verifiquen, a eso vamos a ponerle nombre. Y eso va a definir precisamente a los subgrupos que nos interesan, que van a ser los subgrupos normales. Entonces vamos a poner una definición que es precisamente la de subgrupo normal. La vamos a desarrollar un poco más de lo que hace el libro, porque el libro simplemente te remite a esa proposición anterior. Nosotros vamos a poner la definición completa porque no nos cuesta nada. Entonces, sea H contenido en G un subgrupo. Entonces diremos que H es normal en G y lo denotaremos por, normalmente solemos escribir H
con una especie de triangulito en G, ¿de acuerdo? Si lo que se verifica es que hay muchas alternativas, pero una de las alternativas es que cuando cojo el elemento A por H por A a la menos 1, que ese elemento pertenezca a H para todo elemento A que yo coja del grupo G y para todo elemento H que yo coja del conjunto del subgrupo H. Oye, que esto, por ejemplo, es equivalente a decir simplemente que cuando cojo A por H por A a la menos 1, como grupo o como conjunto coincida con H, sea cual sea el elemento A que yo coja del grupo G. O incluso esto también muchas veces lo vemos de forma equivalente con una de las propiedades de la proposición anterior, y es que el conjunto H por A coincida con el A por H, sea cual sea el... esto no es un sislo así, sino para todo A que yo coja de mi grupo G. Todo esto son definiciones alternativas de que algo sea normal. Entonces, la notación que vamos a utilizar en esta parte es la siguiente. Por intentar abreviar un poco más la escritura, cuando hablamos de subconjunto, simplemente vamos a escribir H contenido en G. Pero cuando quiere indicar que es un subgrupo, hay una notación que muchas veces se utiliza, que es escribir H menor o menor o igual que G. Y por último, para indicar que es un subgrupo normal, solemos utilizar la notación que hemos puesto como completando este menor o igual, en el que ponemos menor o igual con un triangulito que G. Pues esta es la notación que vamos a utilizar en esta lección hoy para intentar escribir un poquito menos, no tener que estar escribiendo siempre H contenido en G subgrupo. Pues en lugar de eso voy a escribir simplemente H menor o igual que G. Y en lugar de decir H subgrupo normal de G, voy a escribir simplemente H triangulito menor que G. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunas propiedades que tienen estos subgrupos normales. Porque si nos fijamos, aquí lo que estamos viendo es que el conjunto H por A coincide con el conjunto A por H, sea cual sea el elemento A que yo coja de G. Pero si nos acordamos, en la primera lección habíamos estudiado unas relaciones de equivalencia sobre el conjunto H, que hayamos llamado R su H minúscula y R su H mayúscula. Entonces, observemos que dado H subgrupo de G, es equivalente que el conjunto H por A coincida con el A por H para todo A perteneciente a G, a decir que la clase o la relación de equivalencia R sub H es la misma que la relación R super H, ¿de acuerdo? En particular, lo que vemos es que si el subgrupo H es un subgrupo normal en G, es decir, si se verifican estas condiciones, nos está diciendo que esta relación de equivalencia coincide. Entonces, claro, si la relación de equivalencia es lo mismo, cuando yo estudio realmente el cociente del grupo G con respecto a la relación R subíndice H, como la relación R subíndice H es la misma que la relación R superíndice H, pues como conjunto cociente, este es el mismo conjunto cociente que R super H, porque la relación es la misma. Por lo tanto, en lugar de escribir R super H o R sub H, voy a escribir simplemente que esto es el cociente de G con H. ¿De acuerdo? Entonces vamos a indicar G cociente con H cuando H es un subgrupo normal.
¿De acuerdo? En particular, ¿cómo podemos nosotros estudiar que los subgrupos sean normales? Si es cierto que tenemos que ver que esta igualdad se verifique, pero esta igualdad también la podía estudiar con respecto a la definición, viendo que cuando multiplico el elemento por el h por otra vez el inverso elemento, me daba o el mismo subgrupo h o era un elemento que pertenecía a h. Entonces, cuando queramos ver, cuando queramos ver si un subgrupo H es normal en G, basta ver si el conjugado de H por el elemento A es un subconjunto de H para todo A que yo coja del grupo G. ¿Por qué basta que hagamos eso? Bueno, porque si fuese cierto, entonces nos faltaría probar la otra desigualdad, perdón, la otra contención. Es decir, faltaría ver que H está contenido en H de A para todo A perteneciente a G. Porque que sea un subgrupo normal es que estos dos conjuntos sean iguales. Pero si yo ya he probado que H super A está contenido en A, resulta que el conjunto H lo puedo escribir como el conjunto H inverso de A y luego vuelvo a conjugar todo eso con el elemento H, perdón, con el elemento A. Y esto es un subconjunto del conjugado de H con A. Y esto es cierto para todo A perteneciente a G. Por lo tanto, si consigo probar que H conjugado con A está contenido en H, también tengo esta contención de aquí. ¿De acuerdo? Entonces habría terminado. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver nosotros una serie de propiedades que me permiten relacionar primero los subgrupos normales con ciertas propiedades de los subgrupos que habíamos estudiado antes y ver qué más cosas podemos hacer. Hombre, dentro de los distintos subgrupos que yo había estudiado, había unos subgrupos que nos interesaban especialmente, que eran aquellos que verificaban la propiedad de ser abeliano, es decir, cuando la operación interna era conmutativa. Entonces, voy a ver qué puedo afirmar yo o qué relación existe entre subgrupos normales y el concepto de grupo abeliano. Bueno, pues sea G un grupo abeliano y vamos a considerar H que sea un subgrupo de G. Bueno, pues entonces se verifica que por la propiedad de que el grupo completo G sea abeliano, somos capaces de obtener más información sobre su grupo H. Entonces no simplemente es un subgrupo, sino que H es un subgrupo normal en G. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que tenemos otro resultado que nos lo permite relacionar con el índice del subgrupo. Porque el índice, en cierto modo, lo que nos permitía estudiar era el conjunto o el cardinal de las clases de equivalencia que había. Es decir, básicamente estábamos viendo el cardinal del conjunto cociente. Y eso me estaba indicando cuántas clases de equivalencias había. Pues si el índice de h en g, que era este g dos puntitos h, vale 2, entonces resulta que h es normal en g. ¿De acuerdo? Porque solo tenemos dos clases de equivalencia y por lo tanto la clase A por H tiene que ser la misma que la clase H por A. Además, hay ciertos subgrupos que siempre vamos a saber que son normales. Esos subgrupos son los que llamamos nosotros subgrupos triviales. Es decir, dado G grupo, existen ciertos subgrupos que
siempre son normales. Uno de ellos es cuando cojo H igual al grupo formado únicamente por el elemento neutro del grupo G. Eso siempre es un subgrupo normal en G. Y por otro lado, cuando cojo H como todo el subgrupo o todo el grupo G, obviamente también es normal en G. Claro, estos son los dos grupos o subgrupos que llamamos subgrupos triviales. Obviamente, el total y únicamente el elemento neutro, pues son subgrupos, lo que pasa es que son los más sencillos. O solo coges lo mínimo que te hace falta, que es el elemento neutro, o lo coges todo. Entonces, obviamente, si solo cojo el elemento neutro o lo cojo todo, son subgrupos normales. Pero hay cierto caso en el cual a lo mejor no todo subgrupo es normal, o sí. Cuando todos los subgrupos que puedo encontrar de un grupo dado G sean normales, a eso le vamos a poner un nombre especial. Y es lo que vamos a llamar nosotros un grupo hamiltoniano. Es decir, definición, sea G un grupo. Decimos que G es hamiltoniano si para todo H subgrupo de G se tiene que no solo es un subgrupo, sino que todos los subgrupos de G son normales en G. ¿De acuerdo? Es una propiedad bastante fuerte porque en general no tenemos por qué tener nosotros subgrupos normales. Podemos encontrar ejemplos de un grupo que posea subgrupos que no sean normales. Bueno, pero hay ciertos casos también en los que vamos a poder estudiar subgrupos que seguro que son normales, igual que ocurría con el subgrupo formado por el elemento neutro y el subgrupo formado por el conjunto o el grupo total G. Y en uno de esos casos es donde interviene lo que llamamos nosotros el centralizador de un grupo. Es decir, dado un grupo G, habíamos, bueno, y un H que sea un subconjunto del centralizador de G, tenemos que ese subconjunto H no solo es un subconjunto, sino que es un subgrupo y además es un subgrupo normal en G, donde recordemos que ese centralizador de H en G, ¿cómo se definía? Ese Z de G, que era el centralizador del grupo G, se definía como el conjunto formado por todos aquellos elementos X de mi grupo G, tales que los elementos conmutan. Es decir, que cuando cojo A por X, es lo mismo que X por A. Es decir, estoy cogiendo los elementos que conmutan de mi grupo G. ¿Vale? Pues hayamos visto que si G era un grupo abeliano, entonces el subgrupo era normal. Por lo tanto, aquí si cojo precisamente la parte de Z de G, que son la parte que conmuta, obviamente todo aquel subgrupo que yo coja con parte conmutativa, aunque el grupo G no sea conmutativo, si cojo la parte conmutativa me aseguro que H es un subgrupo normal. ¿Vale? Pero podemos mejorarlo un poquito más. Y ese poquito más nos lo da el siguiente resultado. Proposición. Resulta que ocurre lo siguiente. Bueno, pues sea G un grupo y vamos a coger H que sea un subgrupo de G. Entonces,
se verifica que H no solo es un subgrupo de G, sino que es un subgrupo del normalizador de H en G. Y recordemos que este normalizador de H en G se definía como el conjunto de todos los elementos A del grupo G, tales que el conjugado de H por el elemento A coincidía con el H. Básicamente, si nos fijamos, con las definiciones que hemos introducido de subgrupos normales, estamos diciendo que el normalizador es el conjunto formado por aquellos elementos para los cuales habría una especie de normalidad del conjunto H. Claro, lo que yo quiero ver es que para que H sea normal, tiene que ocurrir que H elevado a, el conjugado de H por el elemento A, coincida con H siempre, no solo para algunos elementos. Pues resulta que a lo mejor no puedo garantizar que H sea un subgrupo de G, pero sí que voy a poder garantizar que H es un subgrupo normal de este normalizador de H en G. Precisamente porque lo que está ocurriendo es que nos estamos quedando con aquellos elementos que hacen que sea un subgrupo normal, ¿vale? Y por último, lo que tenemos es que si yo tengo un subconjunto H de K, pero este K funciona un poquito mejor y le pido que sea un subgrupo de G, y sabemos que H es un subgrupo normal en K, entonces este conjunto K no tiene que ser un conjunto cualquiera, sino que para que el H sea normal en K, tiene que ser K un subgrupo o un subconjunto del normalizador de H en G. ¿De acuerdo? Me está permitiendo relacionar precisamente la parte, por así decirlo, de los elementos de G que me mantienen esa normalidad del conjunto. Bueno, pues si nos fijamos, tanto en la normalidad como en la distintas propiedades, ha estado interviniendo el conjugado de un conjunto o de un subgrupo por un elemento dado. Pues vamos a definir precisamente cuando el conjugado de A por H es el conjunto H, le digo que es normal. Pero a lo mejor no tiene que coincidir con el H, sino que nos sale otro subgrupo distinto. Pues entonces vamos a decir que son subgrupos conjugados el uno del otro. Es decir, tenemos la siguiente definición. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Definición: dados dos subgrupos, un subgrupo H y un subgrupo K, que sean subgrupos de un grupo G. Decimos, bueno, dado decimos que el subgrupo K es un subgrupo conjugado de H si existe un elemento A del grupo grande G tal que, precisamente la definición natural lo que nos está diciendo es que el subgrupo K no es otra cosa que el conjugado de H por el elemento A, ¿de acuerdo? En particular, aquí, esa sería la definición de que un subgrupo K sea conjugado de H. Pero es que resulta que si K es conjugado de H, también se tiene que el subgrupo H es conjugado del subgrupo K. Entonces, como si se tiene uno, se tiene el otro y viceversa, entonces
en lugar de decir que K es un subgrupo conjugado de H o que H es un subgrupo conjugado de A, vamos a decir simplemente que son conjugados. Bueno, pues entonces diremos simplemente que H y K son conjugados. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, en realidad, con esta definición de subgrupo conjugado, lo que estamos diciendo es que para que un subgrupo H sea normal, no es que el grupo H sea autoconjugado, que podemos decir, bueno, pues un subgrupo es autoconjugado si es conjugado consigo mismo, es decir, si existe un elemento de modo que H sea la conjugación de H por el elemento A. Pues no quiero que sea solo autoconjugado, es decir, que exista un elemento, sino que sea autoconjugado para todos los elementos del grupo G. Por eso que algo sea normal es un concepto bastante fuerte, porque necesito que se verifique una propiedad para todo elemento del grupo G completo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué propiedades tienen estos subgrupos conjugados con los que estamos trabajando ahora. Pues tenemos un resultado que nos dice lo siguiente. Proposición sea H un subgrupo de G. Y llamemos, pues vamos a ponerle, no sé, podemos poner una letra caligráfica. Es que el libro pone una sigma mayúscula, a mí no me gusta tanto. Voy a poner una H así, caligráfica bonita. H a la familia de todos los subgrupos conjugados de H. Es decir, vamos a llamar H caligráfica, curvadita o lo que sea, a todos aquellos subgrupos de G, todos esos K, que son conjugados con el H. ¿De acuerdo? Y vamos a llamar simplemente N al subgrupo normalizador de H en G, es decir, al N sub GH. Bueno, pues entonces la aplicación, vamos a llamar la aplicación phi, me gusta utilizar la phi para las aplicaciones. Esta aplicación phi que va del cociente de G con el normalizador de, bueno, con la relación que nos da el n, ¿de acuerdo? De este conjunto cociente en esa familia H caligráfica, de modo que a cada elemento de esta relación, que los elementos son clases de equivalencia que vienen dadas por n por un cierto elemento A, le hace corresponder la clase de conjugación h elevado a, que son aquellos elementos que son conjugados con el h, pues esta aplicación es una aplicación biyectiva. O sea que existe una biyección entre los subgrupos conjugados del h y la clase de equivalencia con respecto al cociente de la relación dada por este grupo normalizador. O sea que está bien. Porque ahora además lo puedo relacionar con el índice del conjunto o del subgrupo. En particular, tenemos el siguiente resultado, proposición, que nos dice, bueno, es que si ese grupo normalizador, es decir, si n sub g de h tiene índice finito en G, entonces resulta que el índice, es decir, ese G dos puntitos n
su G de H, ¿quién representa? Pues el índice va a ser precisamente el número de, por esta biyección, el conjunto cociente o si son conjuntos biyectivos, o sea, si hay una biyección entre ambos, es que ambos tienen el mismo cardinal si es finito. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que el cardinal de este conjunto cociente es el número de clases de equivalencia que hay. Y el cardinal de este conjunto es precisamente el cardinal o el número de clases de o subgrupos conjugados. Pero sabemos por el teorema de Lagrange que el cardinal de este conjunto cociente es por definición el índice y lo podemos ver si los dos son finitos como el cociente de uno entre el cociente del otro. Pues por lo tanto este índice, que es lo que estamos definiendo en el teorema anterior, es precisamente el número de conjugados de H en G. Estamos cogiendo la cantidad de subgrupos conjugados que haya. No solo eso, sino que vamos a terminar de ver una propiedad que me permite, en cierto modo, ver qué pasa cuando yo considero productos de conjuntos, en el sentido de con producto puntual. Y el último resultado que tenemos de esta parte es que si yo tengo aquí un subgrupo n, pero aquí esta n ya no es el subgrupo normalizador que hemos tenido antes. Este es un subgrupo cualquiera. Si n es un subgrupo normal en G y tengo dos subgrupos H y K de G, tales que estos subgrupos H y K no son subgrupos cualquiera, sino que además el H es un subgrupo de K, pero además es un subgrupo normal, pues se verifica entonces que cuando yo considero el producto del subgrupo N por el subgrupo H y considero el producto del subgrupo N por el subgrupo K, si el N es normal en G y el H es un subgrupo normal de K, entonces el producto sigue siendo normal. Como que mantiene esa normalidad de si el grande, el N es normal en el grande y el H es normal en el otro subgrupo. Ahora bien, igual que hemos dicho que si tengo un grupo G, hay dos subgrupos que seguro que son normales. El subgrupo trivial formado por elemento neutro y el subgrupo trivial formado por todo el grupo G. Ahora, si resulta que todo subgrupo de G es normal, decía que el grupo G era un grupo hamiltoniano. Pero es que también está el caso contrario en el que no haya ningún subgrupo normal excepto los dos subgrupos triviales formados por el elemento neutro y por todo el grupo G. Pues a eso también le vamos a poner nombre, que sería como el polo opuesto. Es decir, aquel grupo en el cual no hay ningún subgrupo normal excepto los dos que sabemos que siempre lo son. Pues en lugar de llamar hamiltoniano ese grupo, lo vamos a llamar grupo simple. Es decir, decimos que G es un grupo simple si los únicos subgrupos normales son los triviales. Es decir, H es normal en G si y solo si H es el grupo formado por elemento neutro de G, o H es todo el grupo G. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a llamar nosotros subgrupo o grupo simple. Bueno, pues, ¿cómo puedo estudiar aquellos grupos que son simples? ¿Hay alguna herramienta relativamente sencilla que me permita a mí
caracterizar cuando un grupo es simple? Bueno, hay algo que me permite a mí estudiar los subgrupos. Y es que sabemos que si G es un grupo que tiene cardinal finito y H es un subgrupo, el teorema de Lagrange nos dice en particular que el orden del subgrupo H tiene que dividir al orden del subgrupo G. Entonces vamos a ver en qué casos particulares puedo afirmar que un grupo G es simple. Y hay un primer resultado que tiene que ver con este orden del grupo y con los números primos. Por oposición, sea G grupo con el orden de G es igual a P, siendo P un número primo. Pues entonces, lo que obtenemos es que los únicos subgrupos de G son el subgrupo formado por el elemento neutro y el total. En particular, si el cardinal de un conjunto G que es un grupo, es decir, si el orden del grupo G es P con P un número primo, como los únicos posibles subgrupos de G son el trivial y el otro trivial, y esos son los únicos que sabemos que son seguro normales, entonces podemos... Es simple, ¿no? Exactamente, podemos decir que G es simple. Dice, oye, es que realmente no hay ningún otro subgrupo. Vale, bueno, que es simple tanto. Imagínate, yo tengo un grupo G que tiene 17 millones de subgrupos y de esos 17 millones hay 16.999.998 que no son normales. Y los otros dos que son normales son el elemento neutro y el grupo total G. Pues digo que G es un grupo simple. O tengo este caso en el que dice, oye, es que tienes un grupo G y resulta que solo tiene dos subgrupos. El trivial, elemento neutro, y el otro trivial, grupo G. Pues también dices que es simple. Lo importante es que no puede haber más subgrupos normales aparte de esos dos. Bien porque los haya y comprobemos que no sean normales, o bien porque no haya más subgrupos aparte de esos dos. Ningún problema. Pero que no es necesario que sea capaz de encontrar más subgrupos de ese grupo G, ¿de acuerdo? Simplemente que no haya otro subgrupo normal aparte de estos dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a tener una última definición que en cierto modo me va a como condensar esa información de los subgrupos que son normales. Y como hemos estudiado la parte de normalidad realmente a través de esa conjugación del subgrupo, pues eso es lo que va a intervenir aquí. Es decir, tenemos una última definición que el libro la llama el corazón de un subgrupo H. Pues, dado H subgrupo de G, definimos el corazón. Como definición está bonita, ¿no? El corazón, qué romántico. Simplemente un subgrupo cualquiera, ¿no? El corazón de H como un subgrupo que llamamos K de H. La verdad que aquí sí que me pregunto dónde viene la notación de corazón, porque en español es con C, en inglés es con H. Claro, lo que pasa es que como están usando la letra H para el subgrupo, pues no van a poner H de algo. Ni. Empezó, Yo qué sé. raya mucho y se ponemos la K mismo. Pero bueno, una KDH por bueno, ponen el nombre. Entonces, ¿cómo se define este corazón del grupo H? Podemos coger de entre aquellos normalizadores, o bueno, aquellos conjugados del grupo H por el elemento A, vamos a coger la intersección de todos estos normalizadores, sea cual sea el elemento A que yo coja del grupo G. Entonces, lo que vamos a formar es un nuevo subgrupo en el cual tenemos toda la parte que funciona bien, por así decirlo,
de normalidad en cierto modo de todos los posibles conjugados del subgrupo H por elemento A. Pues obviamente resulta que esta parte normalizadora, como estoy cogiendo todas las partes normalizadoras, por así decirlo, del subgrupo H, va a ser un subgrupo normal en el grupo G. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que además puedo encontrar una relación con nuevos subgrupos. Una especie de transitividad casi, por así decirlo. Es decir, proposición. Vamos a ver cómo se mantiene esta propiedad. Y es que si tengo un subgrupo o un subconjunto n de H, pero de modo que le exijo que esta n sea un subgrupo normal en G, con G, o bueno, con H, subgrupo de G, entonces lo que puedo afirmar sobre el grupo normal es que no tiene que ser un grupo normal cualquiera, sino que tiene que ser parte de este corazón de H, porque el corazón de H tiene todos los elementos que hacen que el subgrupo correspondiente sea un subgrupo normal. Pues si tengo un subgrupo normal es que esta n tiene que estar contenida dentro de este corazón del subgrupo H. Hay una relación, ¿de acuerdo? Por último, terminamos aquí realmente con un teorema que nos dice básicamente cómo son o la existencia de esos subgrupos normales. Es decir, teorema que se llama teorema de Poincaré, que nos dice lo siguiente. Vamos a tomar un grupo G, es decir, sea G un grupo y vamos a suponer que existe un subgrupo H que sea subgrupo de G, de modo que tiene índice finito, es decir, que el índice de H en G2.H, es finito. Bueno, pues entonces existe otro subgrupo H tilde, que es un subgrupo normal en G, de modo que el índice de el G con este H tilde es también finito. Realmente lo que nos está diciendo es que este teorema es cierto porque ¿quién es el subgrupo que yo sé que siempre es subgrupo normal en G? Por la definición anterior, el corazón del subgrupo H. El corazón del subgrupo H es un subgrupo que es siempre normal en G. Por lo tanto, si el índice es finito, lo que estamos diciendo aquí realmente es que basta coger ese subgrupo H como el corazón de H. Es decir, realmente basta tomar este H tilde precisamente como el corazón del subgrupo H, que sabemos que siempre es normal en el grupo G. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que tenemos que saber sobre subgrupos normales. En realidad los subgrupos normales que nos permiten trabajar con propiedades adicionales está muy bien porque nos está relacionando las relaciones que habíamos definido sobre los subgrupos, relación a izquierda y relación a derecha, nos está permitiendo trabajar con esos conjuntos cocientes y nos dice las propiedades de transmisión que tienen estos subgrupos. Lo único que me permite es, en cierto modo, conjugar cualquier elemento con otro elemento de mi grupo G. O sea que es muy interesante porque nos permite trabajar con subgrupos que tienes propiedades adicionales muy fuertes, por así decirlo. ¿De acuerdo?